muchos años de enfermedad. Se puede presentar incluso al inicio o al momento del diagnóstico, y las crónicas sí requieren años de enfermedad y de mal control metabólico para que ésta se presente. Vamos a empezar entonces con las complicaciones agudas hiperglicémicas. Yo sé que ya tienen esta clase también, ya me he dado cuenta, bueno, sería raro, ¿no? Entonces, empezamos con las complicaciones agudas. Y tenemos pues acá, estas son complicaciones agudas hiperglicémicas, ¿no? La cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperóxico. Entonces, tenemos que son complicaciones metabólicas agudas y graves, que están caracterizados por déficit de insulina, severa hiperglicemia y que va acompañada de gran deshidratación. Pueden ocurrir ambas entidades simultáneamente en un tercio de los pacientes. Y el pronóstico va a empeorar en los extremos de la vida, es decir, en los muy ancianitos, en los muy niños, en pacientes que están cursan con coma, con hipotensión y con severa comorbilidad, como es el caso de los ancianos, que además de la diabetes suelen tener hipertensión, infartos, etc. Entonces, este es un cuadro comparativo de estas dos entidades, la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar. En la cetoacidosis diabética hay una severa deficiencia de insulina y se caracteriza por presencia de hiperglicemia, deshidratación, presencia de cuerpos cetónicos y acidosis. Las dos terceras partes, miren ustedes, la gran mayoría de estos son pacientes diabéticos tipo 1 y la mayoría, el 56% de ellos, presentan esta complicación en estas edades, ¿no? En este intervalo de edades, entre 18 y 44 años. La presentación es muy rápida, en horas, raro que sea en algunos días, en horas, y la mortalidad varía de acuerdo a los estudios entre un 1 a un 5%. En cambio, comparando con el estado hiperglicémico hiperosmolar, también hay una deficiencia de insulina, pero es menor, es una deficiencia relativa a los requerimientos que tiene el paciente en ese momento. Va a haber también gran hiperglicemia, deshidratación y severo estado hiperosmolar. No va a haber cetosis, a diferencia de la cetoacidosis diabética. ¿Por qué? Porque hay deficiencia de insulina, pero esta es suficiente como para frenar la cetosis. La mayoría son pacientes diabéticos tipo 2, edad avanzada, ancianitos. La presentación es más insidiosa, días, semanas, y la incidencia no está muy precisa, pero se sabe que de todos los pacientes diabéticos hospitalizados, menos del 1% presenta esta complicación como causa de hospitalización. Y la mortalidad es mucho mayor si la comparamos con la mortalidad de cetoacidosis diabética, va de 5 a 20%, que más o menos es 10 veces más la mortalidad en el caso de cetoacidosis diabética. Factores precipitantes. Siempre que tengamos esta complicación hay que preguntarnos qué cosa lo ha llevado, qué es lo que lo ha descompensado. Siempre en la cabeza tenemos las infecciones, que llegan a ser el 60% de las causas precipitantes de estas complicaciones. Neumonías, infecciones urinarias. Muchas veces los pacientes tienen una infección evidente y están normotérmicos o hipotérmicos, ¿no? Y de otro lado también no hay ninguna infección, pero el paciente cursa con gran leucocitosis, más de 20.000 leucocitos, y ellos se dicen que es por el estrés, por el aumento de cortisol, y no le quieren. Otra causa, otro factor precipitante es la descontinuación o una inadecuada terapia. A veces el paciente no toma adecuadamente la medicación, o lo que vemos mucho en nuestros hospitales, incluso pacientes con escasos recursos, que la indicación era tener unidad de insulina y ya van viendo su frasquito, se les está acabando, no, mejor voy a ponerme 10 porque me duele. Y esa disminución de la dosis indicada para el paciente puede precipitar una de estas complicaciones. Otras causas, pancreatitis, stroke, infartos, traumas severos, es decir, condiciones que aumenten mucho el estrés del paciente. Puede presentarse también como un debut al inicio en una diabetes tipo 1, muchos de ellos pueden debutar la enfermedad con cetoacidosis diabética, o en el caso de diabéticos tipo 2 se dice que hasta el 20% debuta como diabetes tipo 2 con esta complicación, el estado hiperglicémico hiperosmolar. Importante también conocer que hay medicamentos que pueden precipitar estas complicaciones, como el uso de glucocorticoides, que como ustedes saben son medicamentos que incrementan la glicemia, ¿no? Los diuréticos tiazídicos, la fenitoína, los beta-bloqueadores, los ansiolíticos. Y un 15% aparentemente no tiene ninguna causa o no hay ningún factor descompensante que se haya podido ubicar. ¿Cómo es la fisiopatología? En el caso de la cetoacidosis diabética, hay toda esta cascada, todos estos procesos son desencadenados por una deficiencia de insulina, que por un lado va a disminuir la captación periférica de glucosa, que lleva a hiperglicemia. Además, se sabe que en estos pacientes está activada la gluconeogénesis y glucogenólisis, produciendo ello más hiperglicemia.
que lleva hidrosis osmótica con pérdidas electrolíticas, pérdidas hipotónicas y gran deshidratación. Por otro lado, la deficiencia de insulina aumenta la proteólisis con aumento de las pérdidas de nitrógeno y aumento de los aminoácidos que van a servir de materia prima para la formación de glucosa de nuevo en el proceso de gluconeogénesis. Va a haber también un aumento en la lipólisis con producción de ácidos grasos libres y aumento del glicerol. El glicerol también va a ser utilizado para la producción de glucosa y este fenómeno de gluconeogénesis. Entonces, estos ácidos grasos libres se van a dirigir al hígado y van a formar cuerpos cetónicos en el proceso de cetogénesis, que posteriormente llevará a cetonemia y cetotonía. ¿Cuándo aparece la acidosis? Cuando los mecanismos amortiguadores no son suficientes para contrarrestar estos cuerpos cetónicos, entonces aparece acidosis. ¿Qué es lo que caracteriza a esta complicación? Hiperglicemia, acidosis, deshidratación. Entonces, como consecuencia de este déficit súbito de insulina y de la tensión metabólica que se ha desarrollado, aumentan las hormonas contrarreguladoras, ¿no? ¿Cuáles son? Glucagón, otra contrarreguladora, adrenalina, noradrenalina, hormona de crecimiento. Entonces, todas ellas van a incrementar más la hiperglicemia, porque van a producir esto, inhiben la captación de glucosa, activan la gluconeogénesis y glucogenólisis, activan la lipólisis e inhiben la secreción residual de insulina. Todo esto contribuye a una mayor hiperglicemia. En el estado hiperglicémico hiperosmolar sabemos que hay factores como pancreatitis, el uso de algunos fármacos que son hiperglicemiantes, los infartos, traumas, pacientes grandes quemados, y a la cabeza las infecciones que van a producir aumento de los requerimientos de insulina en estos pacientes. Entonces, el paciente tiene insulina, sí, pero es bajo, tiene niveles bajos de insulina como para poder frenar la hiperglicemia. Entonces, hay hiperglicemia con glucosuria, diuresis osmótica y deshidratación. Pero estos niveles de insulina son suficientes como para frenar y no movilizar grasas y por lo tanto no produce cetosis. La diuresis osmótica lleva pérdida de agua y sodio, una disminución del volumen plasmático, una disminución del filtrado glomerular y con ello disminuye la expresión de glucosa por el riñón. Entonces no se excreta glucosa por el riñón, incrementa más la glucosa sérica y con ello la osmolaridad. Cuando la osmolaridad alcanza más de 320 milosmoles por kilo, ya empieza a salir agua de las células nerviosas y aparece pues la obnubilación y el coma, que es lo que caracteriza al estado hiperglicémico hiperosmolar, un mayor compromiso del estado mental. ¿Cómo es el cuadro clínico? El cuadro clínico va a depender pues de la severidad y de la duración de la complicación. En el caso de situación diabética se desarrolla en poco tiempo, pocas horas, por ahí un par de días. En cambio, en el estado hiperglicémico hiperosmolar toma varios días hasta semanas. Los síntomas comunes a ambos es los síntomas propios de una hiperglicemia, ¿cierto? Poliuria, polilipsia, polifagia, pérdida de peso y debilidad. Además de alteración del sensorio, que se da en ambos y puede ir desde paciente aletargado o nubiloso, somnoliento, hasta el coma. Otros síntomas, náuseas, anorexia, vómitos, dolor abdominal, que incluso puede simular un cuadro de abdomen agudo quirúrgico, se ve y se le ha relacionado más a la presencia de cetonemia. Por lo tanto, es raro verlo en el estado hiperglicémico hiperosmolar. También se describe ilio por pérdida de potasio. Signos como deshidratación, taquicardia, hipotensión, hipotermia. La hipotermia generalmente es por una vasodilatación periférica. Puede también haber diferentes grados de alteración del estado mental. La respiración de Kussmaul es un mecanismo de compensación respiratoria que se presenta en los pacientes cuando el pH disminuye a menos de 7.2. Otro signo que se ve en cetoacidosis diabética es el aliento frutado propio de cetosis. En el estado hiperglicémico hiperosmolar hay coma, mayor deshidratación, deficiencias neurológicas focales, puede haber hemianopsia, hemiparesia, arreflexia, hiperreflexia y convulsiones. Y lógicamente vamos a encontrar los signos y síntomas de la enfermedad descompensante, ¿no? Infección, no sé, neumonía, infarto. ¿Qué hago cuando el paciente sospecho de este paciente? Ahora tengan bien claro que no todos los pacientes que tienen hiperglicemia, 300, 400, van a tener estas complicaciones. Pueden tener una hiperglicemia clara y no tener ni cetoacidosis ni estado hiperglicémico hiperosmolar. No todas las hiperglicemias te dan esto.
tiene que tener las características que vamos a ir desarrollando poco a poco. Entonces, ante la sospecha de un paciente que pueda tener estas complicaciones agudas, ustedes tienen que pedir todas estas baterías: glucosa, urea, vitamina, AGA y electrolitos fundamental. Estudio de cuerpos cetónicos, que generalmente lo hacemos en orina, puede también pedirse en sangre, pero más a la mano en nuestros hospitales tenemos el dosaje de cuerpos cetónicos en orina, que lo informan como 1, 2 o 3 cosas. Hemograma, examen completo de orina, de toras y electrocardiograma. ¿Para qué será esto? Para definir si hay un factor descompensante, pues, ¿no? Porque si yo no trato el factor descompensante, el paciente no sale del cuadro. Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? En el estado de cetoacidosis diabética suele ser mayor de 250 miligramos por decilitro, y la concentración de glucosa va a estar en relación a la pérdida de líquido extracelular. En el estado hiperglicémico hiperosmolar hay mayor concentración de glucosa, de 600 y se reporta hasta 2000 miligramos por decilitro. Yo la verdad lo máximo que he visto es 1500, 1520 por ahí en un paciente. Cuerpos cetónicos, obviamente solamente lo vamos a ver en el estado de la cetoacidosis diabética. Hay 3 cuerpos cetónicos: beta-hidroxibutirato, acetocetato y acetona. Entonces, en la cetoacidosis diabética hay una mayor proporción de beta-hidroxibutirato con relación al acetocetato. Es una relación que va de 3 a 1 en el caso de una cetoacidosis diabética leve y de 15 a 1 en el caso de ser severo. Los reactivos estándares que tenemos en base al nitrocruciato para dosar cuerpos cetónicos reaccionan con acetocetato y débilmente con acetona. No censan beta-hidroxibutirato. Entonces, si yo tengo una lectura baja, no implica la ausencia de estos cuerpos cetónicos. Es que el reactivo no lo está dosando. Y acuérdense que lo que más abunda es el beta-hidroxibutirato. Entonces, conforme se empieza a corregir la cetoacidosis diabética, este beta-hidroxibutirato se convierte en cetocetato. Entonces, en lecturas posteriores que yo haga va a salir ya más positivo. Y eso no quiere decir que el paciente esté empeorando. En el estado hiperglicémico hiperosmolar no hay cetona. Doctora, disculpe, para la tira reactiva en orina, ¿lo que mide es el acetato o en todo caso sería todos son en base nitrocruciato, acetocetato y la acetona, ¿no? Entonces, pero tú sabes que la mayor proporción es del beta-hidroxibutirato. Entonces, por ahí te sale una curva, no niega, el que salga de él no niega que estemos frente a una cetoacidosis diabética con una mayor cantidad de cuerpos cetónicos, ¿no? Entonces, en la acidosis, va a haber acidosis y cetoacidosis diabética, donde el bicarbonato va a ser menos de 15 y un pH menos de 7.3. Esto es por acumulación de estos cuerpos cetónicos, ¿no? Beta-hidroxibutirato y acetocetato, principalmente el beta-hidroxibutirato. Además, va a contribuir a esta acidosis, la acidosis láctica que se ve en estados de hipoperfusión, que normalmente se ve, ¿no? Ya saben que en el estado hiperglicémico hiperosmolar no hay acidosis. ¿Cómo puede estar el sodio? Normal, elevado, y podemos encontrar cualquiera de las 3 situaciones. La hiperglicemia sabemos que genera un movimiento de agua del intracelular al extracelular. O sea, cuando hay hiperglicemia, el agua sale hacia el extracelular y esto produce una hiponatremia aparente. ¿Eso qué quiere decir? Que la glucosa que yo estoy midiendo en ese paciente es normal, es así, es más o es menos. Si yo digo, la hiperglicemia genera movimiento del agua del intra al extracelular, entonces va a haber una hiponatremia aparente. Si yo mido 140 de glucosa, de sodio en estos pacientes, ¿es 140? ¿Es más o es menos? Claro, es más, porque hay como que una dilución o salida de agua del intra al extra, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer con estos pacientes? Hay que corregir el valor de sodio. El potasio también puede estar normal, elevado o disminuido. Sabemos que en la cetoacidosis diabética hay salida de potasio de la célula que es secundario a acidosis y al grado de contracción intravascular. En el estado hiperglicémico hiperosmolar, más bien puede estar aumentado porque la hiperosmolaridad extrae sodio de la célula. Puede estar normal o disminuido por diuresis osmótica. O sea, podemos encontrar cualquiera de estas 3 condiciones y tener presente que en acidosis el potasio sale de la célula. Cálculos usados en los pacientes con hiperglicemia, tenemos acá la osmolaridad sérica efectiva. ¿Cómo se calcula? 2 veces el sodio medido entre la glucosa, más la glucosa entre 18.
2 veces el sodio medido más la glucosa entre 18 que da la osmolaridad sérica efectiva. El anión A, que es la diferencia entre el sodio y la suma de cloro y bicarbonato. La corrección del sodio sérico. ¿Cómo calculamos o cómo corregimos nuestro sodio? El sodio medido más 1.6 que multiplica la glucosa menos 100 entre 100. Para que se acuerden más fácil, ustedes van a aumentar 1.6 por cada 100 de glucosa que aumente sobre el valor normal, considerando que 100 va a ser el valor normal. Parece un trabalengua, ¿no? Un ejemplo, glucosa 200, sodio 130. ¿Cuánto sería el sodio corregido? ¿Cuánto 100 por el valor normal ha aumentado? ¿Cuántas veces 100 está aumentado sobre el valor normal? No, 100 es mi normal. Yo tengo 200, ha aumentado una vez 100, es 200, ¿cierto? Entonces sería una vez 1.6. Si tenía 130, 131.6. Pero eso es sodio que te dan. Sodio medido, lo que tú encuentras, sodio medido. Entonces tú tienes que corregir en base al valor de glucosa, porque sabes que ese sodio no está diluido, porque ha salido el agua del interior de la célula. Entonces hay que corregir. Entonces, si fuera 500 la glucosa y tenemos 130 de sodio, ¿cuánto sería el cálculo? No. ¿Cuánto sobre 100, cuántas veces 100 ha aumentado la glucosa? 4. ¿Cierto? 100 es mi normal, hay 400 o 4 veces más, entonces sería 4 por 1.6 que le sumo al 130. Sería 136.4, ¿no? Más o menos. Lo que les sea más fácil, ¿se aprenden de memoria esto o lo que les acabo de decir? Yo me acuerdo más de la otra forma, lo que les sea más fácil. Diagnóstico. Los criterios diagnósticos, hay diferentes posiciones. Por ejemplo, los americanos mucho hacen la división de cetosis diabética leve, moderada, severa, ¿no? Y el estado hipoglicémico hipermolar así como una sola entidad sin hacer la diferenciación. Los europeos todo lo consideran como uno. Entonces, para ustedes que son alumnos, yo no creo que tengan que decir leve, moderada, severa y cada uno porque se van a complicar. Vamos a definir simplemente cetosis diabética en general y estado hiperglicémico hipermolar en general. Entonces, vamos a hacer la comparación. La glucosa en el caso de la cetosis diabética va a ser mayor de 250 en la cetosis diabética y en el estado hiperglicémico hipermolar mayor de 600. Esa es la primera diferencia. Aquí es mayor de 250 y aquí es mayor de 600. El pH. Cetosis diabética será menos de 7.3 y en estado hipoglicémico hipermolar más de 7.3. El bicarbonato. Aquí será menos de 15 y acá más de 15. Cetonas urinarias presentes y plasmáticas también. Y en el caso del estado hipoglicémico hipermolar pueden estar presentes, pero son más misquinitas. La osmolaridad efectiva plasmática, que la van a hacer como la fórmula que les mencioné, 2 veces el sodio medido más la glucosa entre 18, es variable en una cetosis diabética y mayor de 320, que es lo que caracteriza esto del estado hipermolar en el estado hipoglicémico hipermolar. El año GAP puede ser mayor de 10-12 en cetosis diabética y menor de 12 en el estado hipoglicémico hipermolar. Y el estado mental va a variar, siendo mayor compromiso el estado mental, que llega hasta el coma en el caso de estado hipoglicémico hipermolar. El diagnóstico diferencial. Tener presente que esta es la triada característica de la cetosis diabética: acidosis, hiperglicemia y cetosis. Pero no toda acidosis es cetosis diabética. Hay otras causas: acidosis láctica, acidosis urémica, acidosis hiperclorémica, inclusive soporsalicilato que también puede cursar con acidosis. Cetosis, en el caso de cetosis alcohólica, aquellos que hacen dietas así extremas, que comen una vez al día, hacen también cetosis por inanición, hiperemesis, cetosis hipoglicémica también. Y recuerden, no todas las hiperglicemias son cetoacidosis o estado hiperglicémico hipermolar. Hay otras condiciones, como una diabetes no controlada, hiperglicemia de estrés, que puede producir hiperglicemia sin llegar a ser eso, esa complicación. El tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Mejorar el volumen circulatorio, corregir el estado ácido-base, disminuir la glucosa y la osmolaridad a valores cercanos a la normal, disminuir las cetonas, corregir los disturbios electrolíticos y esto, identificar y tratar el evento precipitante. El esquema de tratamiento: a la cabeza, el reemplazo de fluidos y electrolitos,
insulinoterapia, corregir el nivel de potasio, de bicarbonato y de fosfato en el caso que sea necesario. Entonces, el éxito del tratamiento va a ser el monitoreo estricto de la clínica y de los parámetros laboratoriales. Entonces, la fluidoterapia, ¿qué busca? Reponer el volumen intra y extravascular, mejorar la perfusión renal. Se sabe que hay un déficit de agua en el caso de cetosis diabética que llega a ser 6 litros aproximadamente. Y en el estado hiperglicémico y hipermolar llega a ser hasta 8 litros. Entonces, una de las metas es corregir este déficit de agua, por lo menos la mitad de él, en las primeras 12 a 24 horas. Entonces, mientras determinamos el estado de hidratación del paciente, yo empiezo ya la hidratación con cloruro de sodio 9 por mil, 1 litro en la primera hora o 15 a 20 mililitros por kilo hora. Y luego voy a ver el estado del paciente. Si está en un shock hipovolémico, debo de continuar hidratándolo con cloruro de sodio 9 por mil y voy a usar espasores plasmáticos. Si la hipotensión es moderada, voy a evaluar el sodio corregido, para eso me sirve la fórmula que les di. Y en base a eso veo cuál va a ser la solución con la que voy a continuar la hidratación. Y si el paciente está en un shock cardiogénico, la fluidoterapia se continuará, pero bajo monitoreo hemodinámico estricto. Una vez que he evaluado el sodio corregido, si este está normal o elevado, ya no voy a continuar con cloruro de sodio 9 por mil. Bajaré la concentración al cloruro de sodio a 0.45% a esta velocidad, 4 a 14 mililitros por kilo hora. Y si el sodio está bajo, continuaremos con el cloruro de sodio al 9 por mil, 4 a 14 mililitros por kilo hora. Y esto voy a continuarlo hasta que la glicemia esté menos de 300 en el caso de estado hiperglicémico hiperosmolar y menos de 250 en el caso de cetosis diabética. Cuando ya la glicemia esté alrededor de estos valores, yo voy a hacer el cambio de la solución de hidratación por dextrosa al 5% en el medio normal, es decir, más un hipersodio más un calcio. Insulinoterapia. Durante muchos años se ha debatido cuál es la dosis más óptima para el manejo de insulina en estos pacientes. Lo que se sabe sí es que en caso de cetocidosis ellos generalmente requieren dosis mucho mayores, dosis suprafisiológicas. ¿En qué vía puede aplicarse? Vía endovenosa, intramuscular y subcutánea. Esto va a depender de cuál es la situación clínica del paciente. Es un paciente que está hipotenso, chocado, no le voy a poner subcutánea o intramuscular porque no le va a hacer efecto. Tiene que ser en ese caso un paciente con gran compromiso endovenoso. Es un paciente que tiene una cetoacidosis leve, por ahí lo puedo manejar con insulina subcutánea o intramuscular. Siempre se prefiere las infusiones endovenosas de insulina con dosis bajas. ¿Por qué? Porque eso evita el riesgo de fluctuaciones rápidas e irregulares de la glucosa, disminuyen los eventos, las expresiones de hipoglicemia, hay una disminución más constante que me permite prever cambios y así poder corregir en el instante una respuesta a estos cambios repentinos. Cuando inicio insulinoterapia, antes de empezar con el tratamiento con insulina, debo fijarme el potasio. Si el potasio está menos de 3.3 miliequivalentes por litro, no puedo iniciar insulinoterapia. ¿Por qué? Va a mejorar la acidosis y entonces, ¿qué pasa con el potasio? Ingresa a la célula y disminuye y entonces hay riesgo de arritmias, ¿no es cierto? Tener mucho cuidado. Entonces, primero, antes de iniciar la insulinoterapia, miro el potasio. ¿El potasio está menos de 3? No, primero corrijo. Y si está más de 3, recién puedo iniciar, ¿no? Lo ideal en los pacientes con cetoacidosis diabética es dar insulina R, o rápida, o cristalina también le dice, en infusión endovenosa continua. Pero si es un paciente que no tiene mayor compromiso, que tiene una cetoacidosis no complicada, leve o moderada por ahí, podría usar la vía subcutánea, ¿no? Y en este caso aplicaría insulina, puede ser un análogo o una insulina de acción humana de acción rápida, cada 2 horas le aplicaría eso. En el caso de que sea un paciente que no tiene una complicación, que no está comprometido levemente, sino es una complicación moderada severa, voy a utilizar insulina y siempre se pone un bolo de inicio a esta dosis, 0,1 unidad kilo en bolo, para sensibilizar los receptores tisulares a insulina. Igual en el otro caso, si es que voy a utilizar la vía subcutánea, igual pongo un bolito a 0,3 unidades kilo. Y luego ya, en el caso de usar la bomba de infusión endovenosa continua, lo coloco al paciente en la bomba de infusión a 0,1 unidad kilo hora. Y en el caso de utilizar la vía subcutánea, voy a colocar la dosis de 0,2 unidades por kilo subcutánea, pero cada 2 horas. ¿Y ¿qué cosa voy a mirar?
cómo es el descenso de la glucosa. Yo no busco bajar de 800 a 100 en un par de horas. ¿Por qué? ¿Qué puedo originar si hago eso? Si ya está en 600 y yo quiero lo bajo rapidito, le pongo bastante insulina, a la hora o a las 2 horas 200, o ahí 400 en un par de horas. ¿Eso está bien? No, eso produce edema celular. Tiene que ir a esta velocidad máxima, 50-70. Tampoco de 10 en 10 ni de 5 en 5, ¿no? De 50-70 es un promedio en que debiera bajar la glucosa por hora. Si no estamos en estas metas, o sea, es menos, duplicamos la infusión. Ya no es 0,1, sino 0,2 unidades kilo hora. Por eso estos pacientes requieren un monitoreo constante. Al comienzo va a ser horario, el dosaje de glucosa, ¿no? Entonces, ya cuando el paciente está alrededor de los 200 miligramos por decilitro en el caso de cetosis diabética y 300 en el estado hiperglicémico hiperomolar, ya la infusión la voy bajando ya a 0,05 o a 0,1 unidad kilo hora. ¿Y hasta cuándo voy a mantener la infusión endovenosa en este paciente? ¿Hasta cuándo? ¿Cuál es el parámetro? Si ya lo saco de la bomba de infusión y lo voy a pasar pues a subcutáneo hasta que haya desaparecido la acidosis y se haya resuelto la obnubilación o el coma, ¿no? Estos son criterios para que el paciente ya pueda ser retirado de la bomba de infusión y que el paciente también empiece a comer. Ya el paciente empieza a comer, ya le voy a pasar la insulina ya no en infusión endovenosa, sino ya se la colocaré en oral. Para eso voy a fijarme cuánto requirió el paciente en las últimas 6 horas de insulina. Si en las últimas 6 horas él requirió 2 unidades de insulina por kilo hora, en base a eso yo hago el cálculo para 24 horas cuánto va a necesitar. Si requirió 1 unidad kilo hora, ¿cuánto necesitará en 24 horas? 24 unidades, ¿no? Entonces, de ese total, lo que se hace es tomar el 80% y se divide para darle insulina de acción prolongada, la mitad, y la otra mitad en insulina de acción ultra rápida antes de las comidas, porque eso simula un patrón más fisiológico. Otra alternativa es considerar que si el paciente nunca ha recibido insulina o es un paciente nuevo, 0,5 a 0,8 unidades kilo peso día de insulina. De ese total que calculamos en base al peso, la mitad como insulina de acción prolongada y la otra mitad de acción ultra rápida antes de las comidas. Creo que los estoy mareando, ¿no? Unas caras ahí. Entonces, ya. ¿Cuál es la meta en los valores de glucosa? Si el paciente está en UCI, la glucosa tiene que estar entre 140 y 180, y si no está en UCI, si no está en una unidad de cuidados generales médicos, entre 100 y 180 son más o menos los valores que debemos de manejar en cuanto a la glucosa. A ver. Ya, entonces el potasio, si el potasio lo tenemos en menos de 3.3, como pensábamos al comienzo, antes de iniciar la insulinoterapia, aquí hay que reponer utilizando 40 mil equivalentes de potasio por hora hasta que el potasio esté por encima de 3.3 mil equivalentes litro. Si el potasio está entre 3.5 y 5 mil equivalentes litro, vamos a añadir de 20 a 30 mil equivalentes en cada litro de hidratación que le estemos dando al paciente hasta lograr que el potasio esté entre 4 y 5 mil equivalentes. Si el potasio está en más de 5.5, no damos potasio y hacemos los controles cada 2 horas para ver si el potasio empieza a disminuir, que es lo que habitualmente sucede. El bicarbonato, la administración de bicarbonato es controversial, raramente se utiliza porque se ha asociado a muchos efectos deleterios. Por ejemplo, aumenta el riesgo de hipocalemia, disminuye la captación de oxígeno por los tejidos y puede también causar edema cerebral. Entonces, solamente en los casos extremos, si es necesario, que utilizemos bicarbonato. En la práctica, cuando yo he hecho una residencia en el Hospital 2 de Mayo, con la hidratación, el paciente venía con bicarbonato en el piso, con pH menos de 7, 6.9, 6.8, y simplemente con la hidratación se mejoraban todos estos parámetros. Al final nunca utilizamos los bicarbonato. Eso es lo que nos decía en esa época el maestro, el doctor Valdivia también le dicta, ¿no? El doctor Víctor Valdivia siempre dice, no, hidratación. Y de verdad, con una buena hidratación el paciente no necesita ni bicarbonato, simplemente hidratación e insulina y el paciente sale. Entonces, las guías que dicen vamos a utilizar bicarbonato si el pH arterial está menor de 6.5, y acá vamos a utilizar 50 mil equivalentes de bicarbonato divididos en 200 centímetros cúbicos de agua destilada por 2 horas.
Si el pH está entre 6.9 y 7, utilizamos 50.000 equivalentes horas de bicarbonato diluidos en 200 cc en una hora. Y luego vamos a repetir esta administración cada 2 horas hasta lograr que el pH suba por encima de 7. O sea, si está más de 7 no hay que dar. Si el pH está más de 7 no da. El fosfato usualmente es normal o aumentado, pero puede disminuir con la terapia con insulina. Así que el reemplazo de rutina no se ha visto que refiere a mayor beneficio. Lo que se recomienda es dar fosfato cuando hay un déficit severo, es decir, cuando este está menos de 0,323 milimoles por litro o hay evidencia de compromiso clínico, como por ejemplo debilidad muscular, insuficiencia renal aguda. ¿No? En esos casos sí se podría dar la poner de fosfato. El monitoreo. Los casos leves, no complicados, no siempre se trata de UCI, pueden tratarse en una sala de cuidados intermedios. En el estado hiperglicémico y hipermolar, generalmente, como son pacientes adultos mayores y tienen muchas comorbilidades, mejor es tratarlos con UCI. Acuérdense que en ellos la mortalidad es mayor, en el estado hiperglicémico y hipermolar. El monitoreo de glucosa debe ser cada hora, durante las primeras 4 a 6 horas, y luego ya se espacia cada 2 horas, cada 3 horas, cada 4 horas, cuando el paciente se va compensando. El control de AGA, de electrolitos, de urea, de creatinina, así es cada 4 horas. Y hacer un registro adecuado del balance hidroelectrolítico, pues a lograr rápido las metas en estos pacientes. ¿Cuáles son las complicaciones? Estas complicaciones son resultados del tratamiento. Entonces, las complicaciones más frecuentes es la hipoglicemia, la hipocalemia, el edema cerebral, que como les dije, es cuando nos afanamos en bajar muy rápido la glucosa o variaciones muy rápidas del sodio, puede aparecer edema cerebral. Síndrome de estrés respiratorio del adulto, sobre todo del adulto mayor, que estoy hidratándolo y me emociono, hidrato un montón y creo esta complicación en el paciente adulto mayor. Hipoxemia, tromboembólico. ¿Cuál es la prevención en estos pacientes? Mejor acceso al cuidado médico, una apropiada educación. Si ustedes educan al paciente, es menos probable que presente estas complicaciones. Tanto educación para el paciente como para el familiar. Comunicación con personal de salud en enfermedades intercurrentes, advertir que no debe de suspender la insulina del paciente y un monitoreo de glucosa constante también nos va a ayudar a prevenir estas complicaciones. Eso sería todo en esta parte. Ahorita